Hola, buenas noches. En este hermoso momento quiero compartirles una palabra que Dios me mostró hoy en la mañana cuando me disponía a realizar mi devocional. Y la palabra se encuentra en 2 de Samuel 7, del versículo 1 al versículo 7. Y dice así: promesa de Dios a David. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa? Ahora vamos a dejar ahí el versículo 7 y vamos a continuar al versículo 12 y 13. Y dice así: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. En esta historia relata cómo el rey David estaba pensando en cómo él tenía un palacio de cedro y Dios, el Dios viviente, todopoderoso, aún seguía habitando en un santuario que era básicamente una carpa. No una estructura como tal, sino una carpa que se ponía y se quitaba. Y en el versículo se le ve como la preocupación que él tiene por mejorar el templo de Dios. Amén. Y en el versículo 12 vemos cómo de una forma muy sincera y respetuosa, Dios le dice a David que él no será el que le va a construir ese santuario, que va a ser su descendencia. Es el rey Salomón el que Dios dispone que sea el que construya su templo. Y esta palabra es hermosa porque me hacía pensar en el no de Dios en nuestras vidas. Porque está el rey David prácticamente emocionado o ilusionado pensando en construir un templo al santuario de Dios, y Dios viene y le dice: no, por diferentes razones, no serás tú el que construya mi templo, sino que será tu descendencia. Y la actitud de el rey David es lo que más impacta mi vida, porque en el versículo 18 comienza una oración del rey David hacia Dios, en donde David le dice a Dios, dice así, el versículo 18: luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. Aquí vemos cómo prácticamente David le estaba haciendo una petición o estaba emocionado
por hacer algo para Dios, algo bueno, quería ver mejor el templo de Dios, y Dios le dice que no. Y la reacción de David inmediatamente es oración, o sea, lo buscó, es comunión porque le habló, lo adoró, lo exaltó y le agradeció. La actitud de David fue completamente la de un adorador. El no de Dios para David desató su esencia, y David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre, cuando Dios le dice que no a algo que él anhela hacer, él se dirige a Dios y le dice: gracias, gracias por ver a mi dinastía, por ver a mi familia y tomarla en cuenta para que ellos puedan construir tu templo. Fue una actitud completamente de gratitud. Fue una actitud completamente sincera. Y eso es lo que Dios hablaba a mi vida ahora en la mañana, porque Él me decía: Jocelyn, ¿quién eres tú realmente ante un no mío? Y les pongo esta pregunta a ustedes también, que me están escuchando o que me están viendo. ¿Quiénes somos nosotros realmente delante de Dios ante un no? Tal vez un anhelo, tal vez una meta, tal vez algo que desees. ¿Cuál es tu actitud verdadera cuando Dios te dice que no a algo? ¿Cuál es nuestra actitud verdadera? Si usted a un niño pequeño le dice no a algo, la mayoría de veces el niño va a hacer berrinche, se va a poner triste, se va a poner a llorar, y es normal porque es un niño, porque su actitud es inmadura. Pero nosotros como adultos o como hijos de Dios, ¿cómo nos comportamos cuando Dios te dice que no a algo que anhelas, a algo que te importa, a algo que buscas y buscas su aprobación, y su respuesta es no? Qué importante es pensar en eso. Entonces, Dios ponía en mi corazón que representara ese no. ¿Cómo puedo representar qué significa o qué es, qué provoca el no de Dios en nuestras vidas? Y les voy a mostrar algo. Por acá tenemos la palabra no. Y la palabra no también es un espejo. ¿Ven? Es un espejo. Nosotros por sí solos no podemos ver nuestro reflejo. Tenemos que estar frente a algo. Y en este caso, estamos frente a un no, porque eso hace el no. Nos muestra a nosotros mismos quiénes somos. ¿Cómo? A través de nuestra actitud ante un no de Dios en nuestras vidas. Dios no necesita verlo porque Él ya nos conoce. Él conoce nuestro corazón. Cuando Dios te dice y me dice a mí que no a algo que yo anhelo o que anhelas, que deseas con todo tu corazón, Dios te muestra quién eres. ¿Y sabes qué puedes ver? El resultado. Dios a David le dijo que no, y su actitud de una vez fue adoración, fue oración, fue gratitud. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros ante un no de Dios en nuestras vidas? Esa es la gran pregunta de este momento. Y si les soy muy sincera, muchas veces he recibido un no de parte de Dios y mi actitud no ha sido la mejor. Mi actitud ha sido muchas veces de reclamo, una inconformidad,
Y no se trata de lo que hago o de cómo reacciono realmente. Se trata de mi corazón, que es lo que Dios realmente conoce. Porque cuando Dios te dice no a algo, podés sonreír, podés disimular. Lo que no podemos disimular es un corazón resentido, un corazón dolido, un corazón lastimado o de reclamo, donde le decís: Dios, pero yo de verdad anhelo esto, ¿por qué no me lo das? ¿Por qué, si yo soy capaz de sobrellevar esta bendición que te estoy pidiendo? Y en este momento yo no sé qué es el anhelo que hay en tu corazón, o cuál ha sido la respuesta, o cuál ha sido la petición que le has hecho a Dios y Él te ha dicho no. Me refiero, no sé si has pasado por un momento donde ves un familiar que amas y no lo quieres ver sufrir y no quieres que se vaya de este mundo, y has orado con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda la sinceridad, y le has dicho: Dios, sálvalo, sálvala. Dios, por favor, no te lo lleves, déjalo que esté conmigo más tiempo. Y la respuesta de Dios han sido un no. O no sé si anhelas ser mamá o anhelas ser papá y la respuesta de Dios es no, aún no o un no. O no sé si anhelas un trabajo, buscas un trabajo mejor, o no estás en donde crees que deberías de estar y que tú mereces estar en un lugar diferente, y has orado y has ayunado y le has pedido a Dios y su respuesta es un no o un silencio que interpretamos como un no. No sé si te identificas con alguna de estas situaciones. Pero lo importante de esto es que si tuviste un no de Dios y te diste cuenta o te estás dando cuenta en este momento que tu actitud no fue la mejor, que te enojaste, que te resentiste, y por el no de Dios en una circunstancia en tu vida decidiste alejarte de Dios, y a través de esta palabra, de este video, te estás dando cuenta, todavía tengo y tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de acercarnos a Dios y de decirle: Dios, perdóname, perdóname porque tenía este anhelo, tenía este deseo de que me dijeras que sí a esto y me dijiste que no y me alejé. Me alejé porque no estaba preparada, me alejé porque no era emocional o espiritualmente maduro para sobrellevar este no, pero yo te amo. Y no me refiero a no vivir las emociones, porque muchas veces Dios te va a decir no, y es normal como humanos, con esta carne en la que vivimos, que nos sintamos tristes, pero eso no quiere decir que nuestro corazón esté realmente reclamando. A veces simplemente vivimos las emociones y eso no está mal, porque nosotros somos seres que sentimos. Si Dios te dice que no o te ha dicho que no y te sientes triste, no te sientas mal, porque es normal. Pero en medio de esa tristeza, de esa agonía, de ese dolor que tal vez no te deja respirar, podés decirle: Dios, con todo y ese no, yo te alabo. Señor, mi corazón me duele por ese no que me dijiste, por esa negativa. Mi corazón me duele porque quiero ser madre y aún no he podido. Mi corazón me duele, Señor, porque he orado y he buscado la manera de salir de esta circunstancia y simplemente no salgo. Me duele que me digas que no todavía o que tu respuesta sea un no, pero con todo y ese dolor, Señor, yo te quiero alabar, yo te quiero servir. Enséñame, enséñame a ver más allá de lo que yo quiero. Podemos acercarnos delante de Dios de esa forma y Él nos muestra el camino a la aceptación. Pero cuando tenemos ese no y damos media vuelta y hacemos un berrinche, la realidad es que esa actitud no va a hacer que la decisión de Dios cambie, porque Dios no
no cumple caprichos, Él cumple propósitos y Él conoce nuestro corazón y Él sabe por qué te ha dicho que no. Él sabe por qué muchas veces a mí me ha dicho que no. Y aún con todo, muchas veces sin entender, seguimos aquí porque le amamos, porque tenemos que aprender todos los días a acercarnos a Dios por lo que Él es, no por lo que nos puede dar. Muchas veces, incluso estando en este camino, siendo hijos de Dios, conociéndole o teniendo años en el Evangelio, buscamos a Dios y anhelamos algo y Él nos dice que no y nos ponemos como niños a reclamar y nos enojamos, no en nuestra actitud, sino en nuestro corazón. Y dejamos de orar poco a poco y dejo de leer la palabra poco a poco porque estoy leyendo la palabra de Dios, porque estoy orando, estoy ayunando y le pedí esto a Dios y no me lo cumplió. Entonces ya no me siento cómodo o cómoda en mi corazón para hacer esto para Dios. Y dejamos que esas emociones gobiernen nuestro corazón y perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque, hermanos, porque nosotros no tenemos que buscar a Dios por lo que Él nos da, porque ya lo dio todo. Dio su vida en la cruz del Calvario. Dios dio a su unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Él ya no tiene que darnos nada más. No tenemos que buscarle por lo que Él nos da. Hay que buscarle por lo que Él es. Él es amor, Él es verdad, Él es esperanza en medio de tanta oscuridad. Este mundo cada día más va de mal en peor. Usted puede encender sus noticias y va a ver cómo la humanidad todos los días se aleja más de Dios. Nosotros nos alejamos de Él todos los días. Y todo va a seguir peor si no le buscamos. Pero usted y yo, que conocemos la verdad, que conocemos el camino, debemos de marcar una diferencia y ser un ejemplo para aquellos que aún no le conocen. Porque a veces hay personas que no están en una iglesia, que no profesan una fe, pero son más agradecidos con lo que reciben día a día. Y siempre está gracias a Dios, Dios sabe por qué. Y nosotros no siempre tenemos esas actitudes. Y hoy este mensaje no es para señalarte, sino para mostrarte. Porque eso hacía Dios en mi vida hoy. Me mostró con muchos no que me ha dado quién realmente soy. Y la verdad, si hago conciencia, hubieron muchas acciones o reacciones que no eran las mejores. Y hoy de corazón me arrepiento. Y Dios me hizo ver eso. Me hizo ver la realidad de lo que yo soy por la respuesta que yo le di ante su no. David, Dios le dijo, no me vas a construir o no vas a construir tú mi templo. ¿Y saben qué hizo David además de orar y adorar a Dios? David dijo, bueno, no puedo construir el templo físico, voy a hacer de mi corazón el templo de Dios. Y por eso es el hombre conocido como el hombre con el corazón conforme al de Jehová, porque David conocía a Dios, porque David no se enfocó en el no, se enfocó en el mensaje que venía después, que era, ok, tú no vas a construir el templo, pero va a ser tu descendencia la que lo construya. Y David dijo, no puedo construirte el templo físico, pero voy a hacer de mi corazón un templo. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por esa palabra, porque David lo entendió todo, porque Dios no habita en cuatro paredes, Dios no habita en una religión monótona, Dios habita en medio de la intimidad de aquellos que le buscan. Dios habita en medio de los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios mora en aquellos corazones que aún ante un no de Dios deciden seguir adorándolo, deciden seguir alabándolo. Hoy de verdad espero de todo corazón
que esta palabra puede impactar tu vida como lo hizo conmigo. Y más allá de hacerme sentir mal, Dios me mostró lo mucho que tengo que cambiar y la actitud correcta que Él anhela, que es una actitud de amor, de gratitud.